minutos. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Buenos días, señor Jareño. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Una cuestión previa que quiero decirle es felicitarle por su valoración, por la puntuación que ha recibido en el Comité de Expertos. Está usted entre los mejor valorados, mejor puntuados. Mi grupo parlamentario considera que no deberíamos, los demás grupos, no deberíamos salir de la valoración que ha hecho el Comité de Expertos y ceñirnos en la Consejo de Administración y Presidencia de Radio Televisión Española a lo que han considerado estos expertos y respetar el trabajo además que han hecho, que considero muy estimable. Quiero felicitarle también por su trayectoria dentro de Radio Televisión Española. Hay pocas personas con más experiencia en la casa que usted. Hay otros candidatos que tienen mucha experiencia, pero la suya es muy destacable. Su proyecto es muy concreto, va a cuestiones que yo creo fundamentales dentro de los problemas que tiene Radio Televisión Española, y querría destacar dos cuestiones que creo que son prioritarias y hacerle varios comentarios de cuestiones que creo que son muy acertadas. Con respecto a la producción propia, hemos visto cómo se está sucediendo ahora, no es nuevo, pero está sucediendo especialmente ahora, cómo se elude para no producir todos los programas, por ejemplo, de información, se les cambia el nombre, se les llama magazine de actualidad y se hace un programa de información externalizando, ¿no? Esto, ya digo, ha pasado en el pasado, sucede en el presente. ¿Qué opinión tiene usted sobre la producción propia? ¿Hasta dónde puede llegar Radio Televisión Española? En su proyecto lo dice. En su plan lo dice, pero si quisiera decirnos algo aquí sobre ese asunto, yo se lo agradecería. Con respecto a la plantilla de Radio Televisión Española, ¿cómo se han hecho afirmaciones desde la dirección actual sobre la edad de la plantilla y la idoneidad o no de esta circunstancia biológica de las personas para conseguir realizar un trabajo eficiente en Radio Televisión Española? ¿Cómo cree usted cuál es la situación y qué acciones considera oportunas para motivar y conseguir extraer de la plantilla de Radio Televisión Española todo lo que son capaces de dar? Luego quiero felicitarle por varias cuestiones. Una, la redefinición que plantea sobre la 2. Yo creo que usted plantea que la 2 no tiene que hacer lo que hacen otros canales y tener una identidad que tuvo y no tiene, y que yo creo que puede recuperar con todos los cambios que hay que hacer por la modernidad, por lo que nos han traído los tiempos actuales, pero creo que es muy acertado. Por otro lado, la apuesta que hace por teledeporte. Yo creo que es uno de los grandes baluartes de Radio Televisión Española y que está infrautilizado. Tiene mucha más potencialidad y usted lo destaca, y creo que de forma muy acertada. Las desconexiones territoriales en Radio 5 creo que también es una cuestión muy acertada, porque hay que, lo hemos hablado anteriormente, la estructura territorial, que también lo dice usted en su proyecto, es muy importante mejorarla y dotarla. Y por último, dos cuestiones y termino, Presidenta. El papel internacional de Radio Televisión Española. Es usted, creo, de las personas que dedica el mayor porcentaje de su proyecto al papel internacional de Radio Televisión Española. Yo quiero decirle que a mi grupo parlamentario nos parece una cuestión fundamental. Tanto es así que usted, que plantea la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestra tesis es que debería financiar Exteriores tendría que ir a cargo del presupuesto de Exteriores parte o gran parte de la acción del canal internacional de Radio Televisión Española, tanto en radio como en televisión. Y por último, una cuestión que es de lo que yo más sé, y quizás sea un sesgo personal, creo que los adjetivos que pone usted en la mesa de valoración del cine, que dice usted en qué se tiene que fijar la mesa de valoración del cine, no se nos escape que el mayor promotor de cine español es Radio Televisión Española en España. Los adjetivos que pone usted para estar y cómo participar y cómo ayudar no solo a quien está, sino a quien quiere llegar, me parece fundamental, y también quiero felicitarle por eso, señor Jareño. Mucha suerte y bienvenido al Congreso de los Diputados. Gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Jareño, bienvenido al Congreso de los Diputados. Gracias por asistir a estas comparecencias.
Bien, entiendo que ahora mismo usted sigue trabajando en Radio Televisión Española, es decir, perdón, pensaba que sí, lo había leído. Gracias por la aclaración. En todo caso, entiendo que usted ha estado vinculado al ente público, lo conoce bien y ha ejercido cargos de responsabilidad, entiendo que por nombramientos políticos. Es decir, usted ya se ha significado políticamente en ese sentido, lo cual no es óbice, por lo menos desde mi punto de vista, para que sea usted un candidato idóneo. En todo caso, creo que es importante destacar este hecho, puesto que por la naturaleza de esta comisión me parece que es un dato relevante y es un dato importante, ¿no? A mi grupo parlamentario le preocupan básicamente cuatro aspectos, ¿no? Algunos de los cuales ya ha mencionado el señor Díaz, ¿no? Pero la cuestión de la política laboral es uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? Pensamos que ha habido una degeneración de las condiciones laborales en la corporación. ¿Cómo cree usted que podemos mejorar esas condiciones y, sobre todo, cómo podemos hacer para que exista una mayor y mejor motivación de la plantilla de Radio Televisión Española, que por lo demás ha demostrado tener un grado de capacitación notable, ¿no? Sin embargo, como le digo, pensamos que en estos últimos años esto se ha degradado y que tendría que haber una política proactiva para mejorar las condiciones salariales y en general laborales de todo el personal de la plantilla, empezando por reducir efectivamente el número de interinos, ¿no? Que se ha venido de alguna forma, pues, en fin, manteniendo sin solución en estos últimos años, ¿no? Respecto a la política de transparencia también, querría conocer un poco su opinión sobre qué se puede hacer para mejorar la política de transparencia de una entidad que no deja de ser una entidad pública y que por lo tanto debe estar sometida al escrutinio. Quizá un escrutinio insuficiente en estos últimos tiempos, ¿no? Querría preguntarle también por la cuestión de las externalizaciones, que es un asunto en fin, polémico, por lo menos lo ha sido a lo largo de los últimos años. Mi grupo parlamentario, como sabe usted, piensa que no se han aprovechado del todo los recursos del ente público, que se ha abusado en exceso de la figura de las externalizaciones. En todo caso, querría conocer su opinión, si coincide conmigo y en caso de que lo hiciera, qué cree que se debería hacer para eliminar o para minimizar, no ya eliminar. No creo que no tengamos por qué eliminar. No se trata tanto de sacar de la escena, sino de no abusar de una figura que por lo demás es perfectamente válida cuando corresponde, ¿no? El problema es que quizá, como digo, se ha utilizado en exceso, ¿no? Y finalmente, sobre la cuestión de la manipulación informativa o de los fake news, en fin, decía el anterior compareciente que esto se ha dado siempre y no puedo dejar de darle la razón, pero ciertamente en esta era de la digitalización, donde la información corre a una velocidad como jamás antes se había visto, pues está claro que la intoxicación que se pueda producir desde determinados medios de comunicación puede llegar incluso a poner en peligro o a degradar seriamente la calidad democrática de nuestro país. Esos son básicamente las cuatro cuestiones que interesan a mi grupo. Por lo demás, le agradezco las respuestas y le deseo mucha suerte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. Señor Jareño, hay una pregunta que le estamos haciendo a casi todos los intervinientes, incluso alguno nos la está contestando sin hacérsela, ¿no? Y es si ha mantenido usted contactos, aunque parece evidente, usted ha tenido relación histórica con alguno de los partidos presentes, incluso ha trabajado en esta propia casa. La pregunta primera es si ha tenido usted contactos previos a esta comparecencia con alguno de los grupos políticos. En aras, lo estamos haciendo sobre todo en aras de la transparencia y de conocer si hay candidatos de parte o sencillamente un anterior ha confesado tranquilamente que había hablado con todos, lo cual nos parece muy razonable. Pero le pregunto por si lo ha tenido, porque no me consta que lo haya tenido, por ejemplo, con nosotros. Hay otra pregunta que es ante el favoritismo que es claro que se ha producido de parte a lo largo de en todo lo que ha sido el proceso democrático en España en los últimos 40 años o 40 y tantos años.
en manos de un gobierno o de otro y siempre criticado por los miembros de la oposición en cada momento cuando había bipartidismo, a mí me gustaría cuál es su compromiso personal, teniendo en cuenta que usted ha participado activamente en política, cuál sería su compromiso para lograr esa independencia, ¿de acuerdo?, de la Casa con respecto a los temas, a los personajes y a quiénes y cómo se tratan las cuestiones. Luego me gustaría, al hilo de eso mismo, también una frase de análisis de cómo es la televisión que usted se encuentra entregada por la administradora provisional, doña Rosa María Mateo. Y luego, no voy a recalcar cosas, ya se ha mencionado el tema internacional, que le iba a preguntar sobre ello, el tema del cine. Sí me gustaría, de lo que ya le han dicho, además, usted menciona específicamente en su proyecto el tema de la colaboración público-privada, de hecho habla de convertirse en el motor de la industria. Me gustaría eso que lo amplíe, si va más allá o si no va más allá de lo que ya ha mencionado sobre el mundo del cine. Y también el tema de la internacionalización del proyecto. A mí, recalco lo ya dicho por otro grupo en la Cámara, que nos parece interesante. Y luego hay un tema que a mí me parece curioso, ¿no? Y que hemos visto en varios de los proyectos, y es el tema territorial. Yo soy diputado por Badajoz y, sinceramente, le pregunto, porque es que estoy absolutamente sorprendido de que todos y cada uno de los proyectos, y específicamente el suyo, dan por sentado el hecho diferencial catalán de que Cataluña tiene que tener una televisión diferente del resto de España. A mí, como diputado por Badajoz, y yo creo que en representación de otros muchos territorios de España, me gustaría saber el por qué sistemáticamente Badajoz. Le digo porque no hay otro criterio para otros lugares también con lenguas propias, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría que me explicara eso con cierto detalle y con cierto interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenido, señor Jareño, a esta comisión consultiva de nombramientos del Congreso de los Diputados en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Yo no le voy a preguntar sobre su proyecto porque entiendo que eso ya se ha producido en un acto previo al que hoy se está desarrollando en el Parlamento, pero sí le voy a trasladar tres cuestiones que he venido haciéndolo a lo largo de la jornada de la de ayer a los comparecientes y que considero que es importante la respuesta que en ella nos dé. En primer lugar, considera que corre prisa dotar a Radio Televisión Española de unos órganos rectores plenamente respaldados por el Parlamento y que recuperen el debate y la decisión interna como elementos ordinarios de la gestión, es decir, que acabemos con la provisionalidad que viene sufriendo hasta la fecha. En segundo lugar, ¿puede desembarrarse la actualidad de Radio Televisión Española y que alcance un mayor consenso social? ¿Se puede aislar a la radio y televisión de la polémica y que se hable de su capacidad, de su utilidad pública y no sufra el desgaste de la polémica permanente como viene siendo una tónica en los últimos tiempos? Y, por último, ¿el liderazgo de Radio Televisión es posible como un objetivo en un mundo tan complejo y tan competitivo como el audiovisual? O sea, ¿cómo frenar cualquier intento de considerar a Radio Televisión Española innecesaria? ¿Qué elementos para usted definen de forma más sólida su razón de ser? Es decir, ¿podemos recuperar también a los ciudadanos en el actual mundo audiovisual y en el que la producción interna es uno de los motores de la industria audiovisual? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Buenos días, señor Jareño. Bienvenido a la comisión y agradecimiento en primer lugar por su asistencia, pero especialmente por participar en este concurso público. Si ha seguido usted las comparecencias de otros candidatos, verá que venimos repitiendo algunas de las preguntas. Dos de ellas quisiera repetírselas a usted. Una de ellas habla de la transformación del sector audiovisual con la llegada de las nuevas plataformas. Eso ha significado un incremento de la oferta importante para los espectadores, incluso muy segmentada por el tipo de edades y de acceso a Internet. Y yo quisiera preguntarle, en nombre de mi grupo, ¿cómo pretende usted que la corporación pueda entrar a competir dentro de este sector? Además, si Televisión Española, y se ha retirado aquí, hablamos mucho de información, cuando estas nuevas plataformas tratan esencialmente del entretenimiento. ¿Y cómo lo pretende hacer usted sin perder la condición de servicio público que se le atribuye a la corporación? También
Otra que acabamos de hacer recientemente es, hablamos mucho de televisión, pero hablamos poco de la radio. ¿Qué proyectos tiene usted para adaptar a la radio a estos nuevos tiempos si usted estuviera en el Consejo? Y una última. Viendo su currículum, usted ha sido quizás de los candidatos que han acudido hasta la fecha en esta comisión, el que más recientemente ha tenido una responsabilidad dentro de Televisión Española. Yo luego me gustaría preguntarles de este tiempo, ¿qué usted no repetiría de su gestión ahora en este otro nuevo tiempo que usted desea iniciar? Gracias. Muchas gracias, señor Vicente. Para cerrar ahora la comparecencia, tiene la palabra don Eladio Jareño Ruiz, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Muchas gracias por su atención y también por su paciencia, porque estos son días largos con muchas historias y muchas cosas que contar. A ver, a mi entender, el periodo de provisionalidad se ha alargado demasiado. Además, en un momento crítico en el que está viviendo un proceso de transformación rapidísimo de la industria audiovisual. Es urgente, por lo tanto, resolver el concurso público, escoger un nuevo Consejo de Administración y Presidencia con perfil profesional y empezar a tomar decisiones estratégicas que la corporación necesita. La corporación, para ser útil como servicio público, debe ofrecer una programación de calidad en todos sus canales. Debe ser una referencia informativa y debe reflejar la pluralidad de la sociedad española. Eso es muy importante. La corporación debe ser transversal en la composición de su Consejo de Administración, evidentemente, de sus órganos de gobierno y también en sus estructuras directivas y de responsabilidad. Se debe definir un proyecto real como medio público, real y realista, y primar decisiones profesionales. Yo creo que Radio Televisión Española no puede vivir en la trinchera política. Y para eso todos debemos poner de nuestra parte. En primer lugar, internamente, porque hay suficiente calidad humana y profesional en Radio Televisión Española para que así sea. Y también porque lo contrario siempre es autodestructivo para la propia Radio Televisión Española. En el nivel político, si se realiza una resolución seria del concurso público, se habrá avanzado hacia una Radio Televisión Española más plural, con un perfil profesionalizado, y por ello pediría un margen de confianza al equipo entrante, sea el que sea, para marcar el nuevo rumbo que Radio Televisión Española necesita. Estamos en un contexto audiovisual muy complejo. La etapa pandemia engaña mucho los consumos porque ha aumentado mucho el consumo de la televisión lineal, pero no hacemos perder la percepción de la realidad de pérdidas de audiencias en el grupo, tanto en televisión como en radio. Evidentemente, a nadie se escapa que es necesaria la renovación del caducado mandato marco que entró en vigor el 1 de enero de 2007. Entonces no existía Netflix, HBO, Disney, Apple, Amazon, Filmin, DAZN, Fubo, Movistar, no tenía el contenido que tiene ahora de televisión, Orange Televisión, Vodafone y muchas más cadenas en abierto. Evidentemente la realidad era otra y hay que actualizar ese mandato marco de manera urgente. Y también un otro programa que establezca prioridades y financiación del servicio público. Luego hablaré un poco de financiación también. Pero a mi entender, lo que debe diferenciar a Radio Televisión Española respecto a toda esa oferta y respecto al sector privado es la producción interna, la producción propia, la producción mixta, en algunos casos, no todo se puede hacer, y las coproducciones. Apuntando sobre la ley de financiación, esta ley diseñó un marco limitado para la Radio TV. O sea, no solo retiró la publicidad, eso es lo que ha quedado un poco en la idea, ¿no? Sino que redujo las posibilidades de patrocinio de una manera tan exagerada que hay muy pocos supuestos que permitan generar ingresos. Comercial supera apenas los 50 millones de ingresos. En publicidad se generaban 600 millones y a veces más. Como ejemplo de marco acotado de financiación, de la ley de financiación, incluso en el redactado de la ley habla de que Radio Española solo podrá emitir 52 películas de estreno de las majors,
de los estudios norteamericanos. A ver, eso ya es acotar mucho, ¿no? Es entrar ya incluso en la programación. Bien, aún así, si se hubiera cumplido la ley, en el 2021, en lugar del presupuesto que hay de 1.127 millones, habría un presupuesto aproximado de 1.310 millones, aproximadamente, con la subida del IPC, etcétera, etcétera. Si descontamos que este año habrá Juegos Olímpicos, y hay que restar unos 60 millones más o menos, vemos que la diferencia sería, respecto a lo que correspondería con el marco establecido en la Ley 2009, a la actualidad, de unos 240 millones de euros menos. Y eso es importante, porque se pueden hacer menos cosas, evidentemente. Uno de los motores de la industria audiovisual ha de ser la televisión española, claro. Nosotros, en el mundo del cine, en el último año de mandato que tuve, pues financiamos 46 películas, que se intentaron siempre con un criterio objetivo, dando oportunidades a nuevos creadores, distribuyendo también territorialmente esas cuestiones, teniendo en cuenta también mujeres directoras, productoras, guionistas, etcétera, etcétera, una serie de elementos que creo que son importantes. También se financiaban 21 documentales, TV movies, series de animación, pero también, lógicamente, hay producto que tiene que ir a compra de adquisiciones o bien a coproducción. Yo, de todas maneras, he dicho y reitero que el factor diferencial para mí es la producción propia. Es lo que podemos hacer desde la televisión española, ¿no? Entonces, aquí lo que planteo es la máxima utilización de los recursos propios. Lo que se puede hacer en la casa no hay que hacerlo fuera. No puede haber nadie desocupado. En mi experiencia como director del Centro de Producción de Cataluña y director de televisión española, lo he intentado realizar siempre, no solo en informativos, también en magazines, en deportes, culturales, infantiles, divulgativos y entretenimiento. Y en ficción ha habido casos también de producción mixta. Creo también en las coproducciones y que tengamos un papel activo en esas coproducciones. Tenemos que sacar el máximo partido a los platós de Prado del Rey, que están recién estrenados, a los platós del Centro de Producción de Cataluña, a los 7 platós, a los estudios de Torre España, a los estudios de Canarias, no nos olvidemos de Canarias, que muchas veces nos olvidamos de Canarias, y es muy importante también, y forma parte de nuestra obligación de servicio público. Se debe continuar también el plan de renovación de unidades móviles, alta definición, cámaras 5G, plan de uso de esos medios, potenciación de recursos tecnológicos, estudios con tecnología, alta definición, IP, realización remota, enlaces digitales que superen unidades móviles, etcétera. Pero para todo eso, y lo recalco, hace falta un plan de inversión serio, anual en casos muy concretos y plurianual en casos de más recorrido y controlado por el Consejo de Administración y con control de los planes de ejecución. No vale aquello de presupuesto tal y luego cumple un 20% de presupuestado. Hay que cumplir lo presupuestado. También se debe prestar atención a los centros territoriales. Los informativos regionales para mí son muy importantes. La corrección de deficiencias de plantilla, finalizar la integración de los centros, unificando un poco espacios con toda la necesaria capacidad técnica y mantener unidades informativas en todas las provincias de España, Ceuta y Melilla, no nos olvidemos tampoco de Ceuta y Melilla. Para todo eso hace falta una plantilla equilibrada. No podemos hablar y hablar y hablar sin tener en cuenta qué es lo que ocurre, ¿no? Actualmente la plantilla de Radio Española la componen unas 6.500 personas. Parecen muchas para algunos, pero la realidad es que la BBC supera los 20.000 empleados, la ARD alemana supera los 20.000 empleados, la RAI está sobre los 12.800 empleados, o sea que tampoco estamos hablando de unas cifras extraordinarias. Radio Española, 6.500 personas. Yo creo que además que el ERE de 2007, que se realizó por edad, como saben, pues tuvo como consecuencia una pérdida real de personal necesario en diversas áreas, muchas veces técnicas, algunas creativas. También hemos de tener en cuenta que la transformación de la industria audiovisual y su digitalización hace necesario superar muchas carencias. Es prioritario también rejuvenecer la plantilla. Claro, la media está sobre los 54 años. Yo creo que estamos en una empresa audiovisual y hemos de dar entrada a nuevas generaciones de profesionales.
se debe tener en cuenta un tema importante, que es el caso de las prejubilaciones. En los próximos 8 años se puede prejubilar más de un tercio de la plantilla de Radio Televisión Española. O sea, estará en edad de jubilación en los próximos 8 años más de 2.700 trabajadores y trabajadoras. Ello quiere decir que hay que buscar soluciones. Tendremos una media de unos 340 jubilados o prejubilados al año podemos tener. Esto es un problema real. Por lo tanto, se deben llevar convocatorias de oposiciones y sistemas de contratación para cubrir necesidades de producción. El servicio público debe ser realizado con los efectivos necesarios. Y también hay que prestar atención preferente, entiendo, a estos 300 interinos que ya trabajan en la Televisión Española y que son ADN de la Televisión Española. Impulsar políticas de recursos humanos con un nuevo sistema de carrera profesional, promover la flexibilización de la movilidad funcional, planes de formación desde el Instituto de Radio Televisión Española y también conseguir la igualdad de participación y de condiciones profesionales para hombres y mujeres en función de responsabilidad y de dirección. Aquí se ha hablado del tema manipulación. Bien, yo, sinceramente, yo no veo a un periodista de Radio Televisión Española manipulando una noticia. Yo no lo veo. Un periodista de Televisión Española manipulando una noticia, yo no lo veo. Pero es muy importante, eso sí, es muy importante diferenciar información de opinión, porque el riesgo viene por ahí, cuando introducimos la opinión. Y la opinión a veces se introduce en momentos y en espacios que pueden alterar esa idea que hablábamos de neutralidad, imparcialidad, etcétera. Desde luego, la pluralidad, la neutralidad, la veracidad y la credibilidad son objetivos permanentes de los profesionales de Radio Televisión Española, pero también de sus directivos, de su Consejo de Administración y de su presidente o presidenta. Aprovecho ya que hablamos de información, para recalcar que, en mi opinión, el canal 24 Horas tendría que ser un canal premium, con todos los medios necesarios, humanos, materiales, estudios, tecnología, con su versión de canal internacional, muy importante también. Vemos que Francia tiene un canal en español. Vemos que Estados Unidos, Rusia, China tienen canales en español de información. Nosotros tenemos que tener un canal con las máximas condiciones y que sea un producto premium de la casa con todos los respaldos necesarios. Aquí han hablado del tema de si he tenido algún contacto con los grupos. Yo, por mi trabajo, he tenido mucho contacto con grupos y con políticos de todo signo, ¿no? Dicho eso, en lo que es el concurso de la Televisión Española, lógicamente me he totalmente sometido a las reglas del concurso y es lo que he intentado siempre realizar con toda la honestidad. Soy periodista, trabajé 12 años en temas de comunicación en la Administración del Estado, etapas de gobierno socialista, etapas de gobierno popular. He llevado temas de comunicación, cuánto significaba el señor diputado en un partido, haciendo lo mejor posible como técnico y dentro de mis competencias profesionales. Dentro de mis competencias profesionales y como técnico. Yo no soy afiliado a ningún partido, no tengo cargo orgánico, ni lo he tenido, no he sido cargo electo, o sea, he realizado un trabajo profesional. En Televisión Española, Radio Televisión Española, he trabajado 10 años en diversas responsabilidades. He tenido 4 presidentes: José Antonio Sánchez, Luis Fernández, Carmen Cafarel y Rosa María Mateo. Y bueno, yo he intentado aportar lo mejor de mí mismo. Errores he cometido, claro, he cometido. Y tengo, lógicamente, que decirlo. Pero también creo que me puedo apuntar algunos aciertos y algunos éxitos, ¿no? Siempre he intentado, donde he trabajado, aportar profesionalidad, dedicación, sentido común, y creo que eso me ha granjeado pues algún respeto profesional y, en muchos casos, también buenas relaciones personales. Si quieren que me extiendan alguna cosa más, estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, señor Jareño, por el esfuerzo de síntesis y por también dar respuesta a todas las preguntas que se le han planteado. Finalizamos aquí su comparecencia y le agradecemos su presencia en esta comisión. Muchas gracias.